Feliz sábado, hermanos. Buenos días. Qué gusto nos da aquí la Iglesia de Chino que nuestros hermanos, nuestras visitas y amigos estén con nosotros esta mañana. Es una mañana muy bonita y estamos privilegiados porque Dios nos ha dado un día más de vida. Y no solamente un día más, sino un sábado más donde podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo sé que quizás tú, igual que yo, ya estamos desesperados de volver al templo, de volver a la casa del Señor, para vernos cara a cara y congregarnos para alabar el nombre del Señor juntos. Pero hasta que no nos den the green light, la luz verde, vamos a seguir alabándolo por estos medios. Y estamos muy gozosos, hermanos, amigos y visitas, que estás con nosotros esta mañana para que juntos podamos traerle gloria y honor y alabanzas al Creador. El día sábado es un día muy especial. Un día donde el Señor los separó para que tú y yo pudiéramos descansar, gozar, tener una pausa en que podamos pasar tiempo con Él, tiempo que no se tiene que ser interrumpido. Podemos descansar en el conocimiento de que Cristo lo ha hecho todo. Podemos descansar en los méritos de Cristo, en la obediencia de Cristo, en la fe de Cristo, en la vida de Cristo. Y podemos estar seguros de que lo imposible ya fue hecho. Y tú y yo no tenemos que trabajar para llegar al cielo. Ya Cristo ganó la victoria para nosotros. Así que en este hermoso sábado le voy a dar una asignación. Mi familia y yo hacemos diferentes cosas durante los sábados. Algunos sábados nos quedamos aquí en la casa, pero a veces vamos al parque o vamos a la playa o lo que sea. Así que queremos que ustedes compartan con nosotros qué es lo que te gusta a ti hacer en el Día del Señor. Así que nos deja un comentario aquí para ver lo que a ti te gusta hacer en el día sábado. Y así podemos compartir ideas y podemos quizás variar las cosas que hacemos en el día sábado. Siempre que sea con el propósito de alabar y glorificar el nombre de Dios. Esta mañana, bienvenidos a nuestra escuela sabática y al culto divino. Ahora aquí está nuestro hermano Dennis, primer anciano de la Iglesia de Chino, con los anuncios. Soy Lee Ray, director del Ministerio de Discipulado del Pacífico Sur. Hoy estoy feliz en Puerto Moreray junto al pastor Kobek Tao, líder de la iglesia en esta ciudad de 800,000 habitantes. La lectura bíblica Discovery es el corazón del programa para formar discípulos. Los miembros invitan a familiares, amigos, colegas de trabajo o de estudio a reunirse para leer la Biblia. Pedimos al hermano Peter que viniera a capacitarnos. Peter nos enseñó el método de Cristo, que es simple. Cualquiera puede hacerlo. Es replicable, es gratis. Decidimos reestructurar la forma de ministrar en nuestras iglesias. Seguimos el modelo del libro de Hechos, de cómo crecía la iglesia del Nuevo Testamento. Convertimos las clases de escuela sabática en grupos de lectura bíblica Discovery. Hemos reorganizado las clases de acuerdo al lugar donde viven los miembros. Traemos la iglesia a sus casas y sus casas se convierten en iglesias. Mi nombre es Natán. Me fascinó el método con el cual podemos compartir la palabra de Dios. Escuché sobre esta idea y decidí que necesitaba traerla a mi hogar. Es donde ahora nos reunimos cada sábado. Cuando comenzamos la lectura bíblica Discovery con mi familia y vecinos,
causó un gran impacto en nuestra vida espiritual. Mi familia y mis hijos, 3 adolescentes, podían hablar de la Biblia y era entretenido para ellos. Se empieza con el Evangelio de San Marcos. Se lee una historia a la vez. Obviamente antes se ora. Una segunda persona lee y después una persona del grupo recibe la historia con sus propias palabras. El programa se construyó como 5 simples preguntas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué le sorprende? ¿Qué entendiste? ¿Qué obedecerás o aplicarás? ¿Y qué compartirás con alguien esta semana? Después de dialogar, oramos. Padre, gracias por estar con nosotros y ayúdanos para seguir a Jesús esta semana. Trabajo en una empresa constructora como supervisor de construcción. Después de establecer ese grupo en mi casa, decidí traer la idea a mi trabajo. Causé un tremendo impacto en mis trabajadores. Conozco a un anciano ciego. Descubrí que vivía en una choza. Se me ocurrió construir una casa. Lo conversé con mi equipo. Ellos se entusiasmaron y se ofrecieron de voluntario para ayudarme. Creo que Jesús es mi Salvador. Confío en Él. Un día Él volverá y me iré con Él. Cada sábado hay 2 o 3 bautismos en cada iglesia. Este ha sido el bautismo más grande de la historia de la Asociación de Papúa Central. Estoy viendo un cambio en la forma de cómo entendemos la iglesia. La iglesia ahora ve que tenemos que traer la iglesia a la comunidad. Dios usa a gente común para realizar sus extraordinarios planes. Ok, hermanos, le damos gracias al Señor por ese misionero tan precioso que nos dio esta mañana. Vamos a ofrendar este mes. Todas nuestras ofrendas van a llegar al continente de la división sudasiática. Nuestras ofrendas van a llegar a la India, Nepal y Bután. Así que tenemos aquí en nuestro cuaderno, son 11 proyectos que se están llevando a cabo con las ofrendas que vamos a traer ante nuestro Dios todos los sábados, y con esas ofrendas el Señor va a poder cumplir los propósitos que Él tiene para esta parte del mundo, para que el Evangelio siga esparciéndose. Así que vamos a dar con todo nuestro corazón. Ok, la lección de esta semana se titula La ley como educadora. Esta lección estuvo preciosa. Yo siempre digo eso todos los sábados, pero la verdad que la lección está preciosa y nos hace pensar y nos llena de esmero para llegar a una atmósfera aún más elevada. El versículo de memoria de esta semana es: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. En fin, hermanos, el que llegue al cielo, cuando nuestro Señor Jesucristo se revele en las nubes de los cielos, es porque Él ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Nada que ese mundo, que los gobiernos de este mundo puedan hacer, han conmovido a que ese ser humano, sea tú, sea yo, gloria al Señor, deje de que nosotros amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso es solamente posible a través del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a llegar a esa meta. Dice aquí, al advertir a los Gálatas contra el legalismo,
Pablo escribió, si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vidas, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Gálatas 3:21. Dice aquí, por supuesto, si alguna ley hubiera podido dar vida, esa habría sido la ley de Dios. La ley de Dios no nos puede dar vida. ¿Solamente quién? Vamos a leer aquí. Dice aquí, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Tú y yo somos prisioneros del pecado. Y porque somos pecadores no podemos guardar la ley de Dios. Pero mediante la fe ¿en quién? En Jesucristo, lo prometido se les concede a los que creen. ¿Tú quieres guardar la ley de Dios? Yo quiero guardar la ley de Dios. Pero yo sé que en mi propia carne no puedo. No puedo, absolutamente. Pero el apóstol Pablo me dice aquí que mediante la fe en Jesús, las cosas prometidas se me conceden. Aunque esta ley no puede salvarnos, veamos lo que sí puede enseñarnos sobre la gracia, la fe, la gracia y el amor de Dios. Así que la educación de la ley es para enseñarnos sobre la fe, la gracia y el amor de Dios. Vamos a ver cómo nos va a educar la ley esta semana. Amar y temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Es fácil decir yo amo a Dios, eso es lo fácil. Pero el amor de Dios no es como la definición de amor como lo tiene el mundo. No. El amor de Dios es servicio, obediencia. Esa es la definición del amor del cielo. Así que, ¿qué quiere decir cuando yo digo amo a Dios? Yo amo a Dios. Soy obediente a Dios, ¿verdad? Hago lo mejor que yo pueda para traerle honor y gloria a mi Señor. Estoy dispuesta a servir a mi Dios y ser mandada a servir a otros. Eso significa amar a Dios. Y temer a Dios, ¿qué significa temer? ¿Es tenerle miedo? Hay un miedo que es saludable, ¿no? Hay un miedo que Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios Todopoderoso. Y hay un miedo que es saludable cuando nos acercamos a la grandeza, la majestad, la santidad de Dios. Pero aquí dice, en un research que yo hice, se refiere a una forma específica de temor, cercana a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Si yo temo a Dios, yo lo respeto y respeto su gobierno y sus leyes. Lo admiro por quién es Él. Él es el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de mi reverencia, de mi humillación. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y estoy dispuesta a someterme a la voluntad de mi Padre Celestial. Cristo bajó a lo más bajo que pudo y se sometió a la voluntad de su Padre. Y el Padre, ¿qué hizo? Lo elevó y lo sentó en el trono del cielo. Eso es lo que va a hacer Dios contigo y conmigo si nos sometemos a Él. Someternos a nuestro Dios no es una humillación. Someternos a nuestro Dios somos elevados a una atmósfera más elevada cuando nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aquí dice, yo sé que ustedes ya leyeron Deuteronomio 31 del 9 al 3.
¿Qué significa temer a Jehová? Ya leímos eso. Y la lección de esta semana no nos recomendó a leer Deuteronomio 32, que es el cántico de Moisés. Y yo te doy la asignación este sábado, que si no lo has leído, Deuteronomio capítulo 32, que vayas y lo leas. Yo lo leí en voz alta en mi hogar. Está absolutamente precioso. Y me hizo reflexionar en donde yo estoy en mi caminata con el Señor. Así que esa es tu asignación este sábado, Deuteronomio 32. Y quizás siéntate con una libreta y medita y escribe lo que el Señor te está diciendo, cómo te hace sentir, y platicas con el Señor en lo que Él te está diciendo a través de las Santas Escrituras. Ay, se me olvidó, no oramos antes de empezar. Vamos a tener una pausa aquí, vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres el creador de la tierra, de los cielos y de nosotros. Y estamos aquí un sábado más para alabar y glorificar tu nombre. Señor, te damos gracias por el privilegio de tener a nuestro alcance tu palabra. Y esta mañana la vamos a abrir y vamos a estudiar y vamos a repasar la lección. Y para eso necesitamos la compañía, la sabiduría del Espíritu Santo. Y te pedimos ahora, Señor, que nos acompañe. Te pedimos que Él me dé palabras de vida para hablar, porque no son palabras mías, son palabras del cielo, para que yo junto con mis hermanos podamos aprender más cerca de ti, de tu carácter. Limpia mi lengua, perdona mis pecados, Señor, y de toda injusticia perdóname. Perdón, Señor, que no oramos al principio, pero te pido, Padre Santo, que ahora te quedes con nosotros y que sigas educándonos en tu palabra. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice aquí, si nosotros podemos y debemos amar y temer a Dios al mismo tiempo. No son ideas contradictorias. Si amamos al Señor, vamos a temer al Señor. ¿Ok? Cuanto más aprendamos acerca de Dios, más lo amamos a causa de su bondad. ¿Y cómo podemos aprender más de nuestro Dios? Andando con Él, leyendo la palabra, orando, cantando alabanzas. Así es como vamos aprendiendo más de nuestro Dios, y así, pasando tiempo con Él, vamos enamorándonos más de nuestro Dios. Dice aquí, y sin embargo, al mismo tiempo, cuanto más conocemos a Dios, más podemos temerle también, porque podemos ver cuán santo y justo es Él y cuán pecaminosos e injustos somos nosotros. En contraste, y que solo por gracia, mérito no merecido, no somos destruidos. Es la misericordia de Dios cada mañana que no somos destruidos, hermanos. Los méritos de Cristo Jesús cada día interceden por nosotros y no somos destruidos. Un testigo contra nosotros. Cuando Moisés se enteró de que pronto morirá, es totalmente consciente de la situación que dejará atrás. Él sabe que después de su muerte, los israelitas entrarán en la tierra prometida de Canaán. Dice aquí, también sabe que se volverán rebeldes al llegar a su destino tan anhelado. Nosotros conocemos la triste historia de Israel. Conocemos cómo se dejaron llevar por los ídolos, cometieron adulterio contra el Señor, había apostasía. Los reyes de Israel, muchos de ellos, Manasés, sacrificó a sus hijos, los hizo pasar por el fuego. Bueno, en fin, nosotros hemos estudiado todas esas historias. Sabemos los pecados grandes que Israel cometió contra el Señor, pero el Señor hizo todo lo posible para dejar un testigo a su pueblo, para que cuando ellos se separaran del Señor y ese testigo fuera leído, ellos pudieran ¿qué? Recalcar,
arrepentirse y volver al Señor. Dice aquí, Moisés habló del libro de la ley como si fuera un ser vivo con poder para reprender el corazón de los hombres. ¿Qué es lo que hace la ley cuando leímos la ley de Dios? Nos reprende. Y aquí la ley puede ser dos cosas. Para mí son dos cosas. Es la ley, los 10 mandamientos, y la santa palabra de Dios se llama la ley. Es el carácter de Dios, es la descripción del carácter de Dios, es la historia de Dios. Cuando leemos los 10 mandamientos, cuando leemos la palabra de Dios nos reprende. Siempre, con amor, pero nos reprende. Dice aquí, un canto al entonarlo se comparte y se difunde con más facilidad. Y cuando un canto es testigo, tiene la capacidad de hacer que la gente haga un autoexamen y vea lo que dice de ella. Vamos a leer el versículo 32 de Deuteronomio todos los días. Claro que no. Pero ¿sabes cómo? Lo que podemos hacer es leer la palabra de Dios todos los días. Y todos los días la palabra de Dios nos va a llamar al arrepentimiento, a andar más cerca con el Señor, a dejar aquellas cosas que todavía vienen entre el Señor y nosotros. Por eso es que es tan importante pasar tiempo con la palabra de Dios. Es un testigo de lo que somos, un testigo de lo que es Dios, la misericordia de Dios. Vamos a pasar al martes, para que seas prosperado. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y estos dos versículos, la Biblia es para nosotros, pero estos dos versículos esta mañana es para ti y para mi hermano. Aquí dice, solamente que te esfuerces. Aquí le está hablando el Señor a Josué. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tenemos que esforzarnos y tenemos que ser, ¿qué? Valientes. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer los 10 mandamientos, guardar el sábado, andar rectos, hablar sobre el pecado, condenar al pecado, no nos hace popular, pero tenemos que ser valientes, dice aquí el Señor. Esfuérzate y sé valiente para ser conforme a mi voluntad. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que te emprendas. En todo. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en él día y noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá, ¿qué? Bien. Yo creo que no tenemos que abarcar mucho. Ahí el Señor es claramente lo que el Señor está diciéndonos en esos dos versículos. La noción del éxito como un subproducto de la obediencia puede parecer contraria a la forma en que se mide el éxito en nuestro mundo actual. En nuestro mundo actual es, si tú quieres ser prosperado, tienes que ser mejor que el otro, hacer lo que tengas que hacer para llegar tú primero. Así no es como el Señor opera. Ese no es el modo operandi del Señor, ¿verdad? Dice aquí, sin embargo, a los ojos de Dios el éxito requiere un conjunto diferente de recursos. Aquí nos dio varios versículos para leer y por el tiempo no podemos leerlos todos. Yo espero que usted lo haya leído todo. Aquí está hablando de Apocalipsis 12:17, donde el dragón fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos del Señor. Apocalipsis 14:12. Aquí nos hablas que los santos son los que obedecen ¿a quién? A Dios, a la ley de Dios.
Entonces, los santos, de acuerdo a la palabra de Dios, son aquellos que obedecen la ley de Jehová. Romanos 1:5, aquí nos dice, es la obediencia por la fe. ¿Por fe en quién? En Cristo Jesús, quien pudo obedecer la ley del Señor perfectamente. Romanos 16:26 también nos llama a obedecer por fe. Santiago 2, de 10 al 12, dice, hablad y orad como los que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. That is such a powerful verse. Hablad y orad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hay mucho que desimpactar en ese versículo. El tiempo no abarca, pero yo espero que ustedes puedan hacer una pausa en Santiago 2, de 10 al 12 y someternos a lo que el apóstol nos está diciendo aquí y que el Señor nos ayude. El Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, no importa. Como cristianos creemos en la Biblia. Somos llamados a obedecer ¿a qué? La ley de Dios. La transgresión de la ley, también llamada pecado, solo puede acarrear dolor, sufrimiento y la muerte eterna. Y yo te puedo decir hoy, hermanos, que quizás violar la ley de Dios te trae un tiempo de felicidad, un tiempo de placer, un tiempo de prosperidad. Pero es un tiempo muy pequeño, porque detrás de ese tiempo viene la ruina, viene el dolor, viene el sufrimiento y por seguro que viene la muerte eterna. Por lo tanto, como parte de la educación cristiana, debemos guardar la ley de Dios como un componente central de lo que significa vivir por fe y confiar en la gracia de Dios. Ustedes saben que a los adventistas se le llaman todavía, yo espero, el pueblo de la Biblia, the people of the book. ¿Y saben por qué nos llaman eso? No nos llaman eso porque creemos en Cristo Jesús y creemos que Él vino y murió por nosotros, porque hay muchos otros cristianos que creen lo mismo. Pero nos llaman eso porque nosotros hemos puesto en alto la ley de Jehová. La ley de Jehová. Entonces nos llamaron the people of the book. Esa gente que le dan tanta importancia a la ley de Jehová. ¿Es sumamente importante? Bueno, Apocalipsis 14:12 me dice que los santos son los que obedecen al Señor. Apocalipsis 12:17 me dice que el dragón fue a hacer guerra, no con los cristianos que no tienen la ley de Dios en alto, sino aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Vamos a pasar al miércoles. El afán y las luchas de los que guardan la ley. Hay grandes beneficios al cumplir la ley de Dios, como se evidencia con las personas a quienes Dios prosperó. Josué se atuvo a los preceptos de Dios y dirigió bien al pueblo de Israel. Vez tras vez el Señor le dijo a Israel que si obedecían la ley, prosperarían. Yo sé que ustedes han leído las promesas del libro de Deuteronomio. Todas las promesas que hay ahí, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, si tú haces de acuerdo a todo lo que yo te he mandado, todas estas prosperidades son para ti. Pero si te apartas de ellas, todas estas maldiciones serán para ti también. Muy importante. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Precioso pasaje. Segunda de Crónicas 31, 20-21. ¿Me dan un chance aquí, hermano? Quiero pagar mi teléfono para que no haga ruido aquí. Segunda de Crónicas 31, 20-21 me dice aquí: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno
recto y verdadero ante el Señor su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, en obediencia a la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue, ¿qué? Prosperado. Yo le dije al Señor, cuando yo escribí esto aquí, puse aquí, Señor, yo quiero ser como Ezequías. Ayúdame a ser como Ezequías. Ayúdame a ser como Jesús. Ayúdame a ser como Juan el Bautista. Dice aquí que Ezequías ejecutó lo bueno, fue recto, verdadero ante el Señor. Obedeció la ley, los mandamientos, buscó a su Dios de todo su corazón y fue prosperado. Pero también ocurren desastres cuando obedecemos la palabra de Dios, la ley de Jehová. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Pablo ni que se diga, ese pobre hombre sufrió desde que empezó a predicar el evangelio hasta que también le cortaron la cabeza. El diácono Esteban, el primer mártir, lo mataron a pedrazos. El pobre Job, no solamente sufrió él, sino todos sus hijos, todas sus hijas muertos, todas sus riquezas gone. Pero el Señor lo prosperó de nuevo, ¿no? Juan el Bautista tuvo que bajar a la tumba. Le cortaron la cabeza, un hombre impío, una mujer mala, pero él tiene la victoria asegurada en Cristo Jesús, la corona de la vida. Quizás no seamos prosperados en esta tierra, en este tiempo, obedeciendo la palabra de Dios. Y eso está bien, porque la corona de la vida la tenemos segura en Cristo Jesús. Y quizás nos hemos prosperados aquí, pero vamos a ser prosperados en la vida venidera, porque la palabra de Dios, las promesas de Dios se cumplen en la vida de sus hijos, Dice aquí, según los estándares del mundo, incluso quienes son fieles a Dios y obedientes a su ley, no siempre prosperarán. Al menos por ahora. Perjudicamos a nuestros alumnos si le decimos lo contrario. Tenemos que decirle a nuestros hijos, decirle a aquellos que estamos dándoles estudios, el Señor te puede prosperar en esta tierra, pero quizás tampoco no te va a prosperar. Pero tenemos la mirada no en las cosas de este mundo, no en las casas, en los carros, en el dinero, en la salud. No, tenemos nuestra vista ¿en dónde? En las mansiones celestiales que Jesús con su propia sangre nos ha ganado para nosotros pecadores. Así que no podemos dejarnos vencer si la prosperidad no llega a nuestra vida. Así como esos hombres fieles como Juan el Bautista, los mártires, Pablo, Esteban y todos los discípulos menos Juan. Ninguno de ellos fueron prosperados. A Pedro y Juan cuando fueron al templo, ¿qué le dijeron al que no podía andar? No tengo plata. Hombres del gran Dios y no tenían plata. Pero le dieron lo que tenían, era lo mejor, a Jesucristo. Dice aquí Jesús, nuestro ejemplo. Esta fue mi lección favorita y aquí vamos a terminar. Gloria a Dios que el tiempo nos dio y nos va a sobrar. Dice aquí Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que vivió en perfecta obediencia. Me encantó esta lección, hermanos, porque el mensaje de righteousness by faith, el mensaje de la justificación por la fe, es el mensaje que va a salvar al mundo. Es el mensaje que nos da la victoria en Cristo Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que vivió en perfecta obediencia al Padre, en perfecta obediencia a la ley de Dios. Hizo esto para poder ser no solo nuestro sustituto, sino también nuestro ejemplo. Cristo se ligó con la raza humana, tomó nuestra carne. Y hoy sigue, hoy Él es el hermano mayor de la raza humana.
En nuestra carne Él venció, en nuestra carne Él obedeció, en nuestra carne Él obtuvo la victoria. Y Él está dispuesto a darnos esa misma experiencia a través del poder renovador del Espíritu Santo. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Filipenses 4:13 dice a mí, yo todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece, porque Él vive en mí a través del poder del Espíritu Santo. Entonces yo puedo vivir la vida de amor y de obediencia y de sumisión y de servicio y de buenas obras en las fuerzas y la fortaleza de Cristo Jesús en mí. Yo puedo decir, yo voy a obedecer a mi Padre, porque la vida de Jesús ahora está en mí. Y puedo andar en victoria, en la victoria de la obediencia. Dice aquí, quizás Juan lo haya expresado mejor al escribir esto. El que dice que permanece en Él, quien permanece en Él, debe andar como Él que anduvo. Tú y yo estamos llamados a andar como Jesús anduvo, hermanos. Y eso es posible porque todas las cosas en Cristo son posibles. Ahora, en lugar de tener solo un conjunto de reglas para seguir, también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, un ser humano de carne y hueso, aunque divino. Jesús dijo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Dile eso hoy al Señor. Dile al Señor, Dios mío, me complazco en hacer tu voluntad, porque yo soy hijo tuyo, así como Jesús es hijo tuyo. Y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor dice, yo escribiré mis leyes en sus corazones. Y poco antes de ascender al cielo dijo otra vez, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No deje que nadie te diga a ti que los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, no son vigentes hoy, hermanos. Son vigentes. Serán vigentes desde el principio de la eternidad hasta el fin de la eternidad. Son vigentes. La ley de Dios es perfecta y buena para sus hijos. La Escritura dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma debe ser restaurada a la imagen de Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Porque antes que Cristo se revele en la cruz del Calvario, el carácter de Cristo será desarrollado en nosotros. Y nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra alma va a ser restaurada a la imagen de Dios, y el Señor nos dará el toque final de la glorificación. Así que, hermanos, vamos a someternos al poder del Espíritu Santo. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo te amo y yo quiero tu ley en mi corazón. Yo quiero ser tu voluntad. Ayúdame. Cada día levántame y dame las fuerzas y dame la vida de Cristo Jesús para yo andar glorificando tu nombre y trayéndote honra y gloria. No solamente con mis palabras, pero sino también con mis obras, para yo andar como Jesús anduvo. Que el Señor te bendiga hoy y que te guarde y que te haga victorioso en Cristo Jesús. Adiós. Los hermanos, la paz de Dios con todos. Feliz sábado. Queremos empezar con una oración. Padre querido, gracias por la belleza de tu palabra. Gracias por la fe que tú plantas en nuestro corazón. Gracias sobre todo por Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y ahora, Señor, pedimos tu bendición para nuestra vida, para que escuchemos tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, el miércoles pasado estuvimos estudiando sobre
la historia de José y la historia de Judá, y la relación entre estas dos personas dentro del contexto de Génesis. Hoy queremos estudiar juntos lo que dice la Biblia sobre la historia de Agar y Ismael, y queremos verificar cuáles son algunas relaciones entre esta historia y el libro de Génesis y el libro de Éxodo también. Abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 16, versículos 1 y delante. Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que te unas a mi sierva. Quizá tenga hijos por medio de ella. Y Abraham atendió la voz de Sarai. Entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por esposa a Abraham, cuando hacía 10 años que vivían en Canaán. Versículo 4. Y él se unió con Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que estaba encinta, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta recaiga sobre ti. Yo te di mi sierva por esposa, y al verse encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, y en el camino a Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo: vuélvete a tu señora y sométete a ella. El ángel del Señor le dijo también: multiplicaré tu linaje, que no podrá contarse a causa de su multitud. El ángel del Señor agregó: has concebido y tendrás un hijo, y lo llamarás Ismael, Dios oye, porque el Señor oyó tu aflicción. Será hombre indómito, su mano será contra todos, y las manos de todos contra él, y habitará entre todos sus hermanos. Entonces ella llamó el nombre del Señor, que con ella hablaba: tú eres el Dios que me ve. Porque dijo: no he visto aquí al que me ve. Por eso ese pozo fue llamado Pozo del Viviente que me ve. Está entre Cades y Bered, y Agar dio a luz a un hijo. Y Abraham llamó Ismael a ese hijo que Agar le dio. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar tuvo a Ismael. Una historia fascinante. La historia de Agar e Ismael. Sarai no puede tener hijos. Dios había prometido a Abraham un hijo,
el hijo de la promesa. Pero este hijo no venía, la promesa estaba demorando. Sara tuvo una casi brillante idea. Y es interesante que Abraham no discutió mucho. No dijo Abraham a Sarai: ¿tienes certeza lo que quieres? ¿Piensas que este es un buen plan? Aquí dice simplemente, Abraham atendió a la voz de Sarai. Es verdad que en este tiempo era costumbre. Si una mujer no podía tener hijos, tenía hijos a través de una sierva. Era común culturalmente esto pasar. La diferencia es que Dios había sacado a Abraham de su tierra. Dios había dado un llamado especial para Abraham. Y Abraham tuvo muchas pruebas y estaba creciendo en la fe. A veces era aprobado en las pruebas, otras veces fallaba. En este caso, Dios había prometido un hijo para Abraham y Sara. Tenían que esperar, y esperaron. Pero después de esto, Sarai tuvo una idea. La idea de tener un hijo a través de su sierva Agar, su sierva egipcia. Entonces, Abraham estuvo con Agar. Agar se torna encinta. Y ahora estaba embarazada. Aquí dice el texto que cuando ella se vio que estaba encinta, miraba con desprecio a su señora. En lugar de confiar en Dios, Abraham tiene una iniciativa humana para ayudar a Dios. Aquí Agar inicialmente no tiene culpa porque era una sierva y obedeció a la voz de su señora. Pero más tarde mira con desprecio para Sara. Ustedes ven lo que pasa cuando la iniciativa humana no tiene apoyo divino. Pero es interesante que mismo así Dios ama a las personas. Ama a Sara, ama a Abraham, ama a Agar. Y cuando Agar mira con desprecio para Sara, que más tarde se tornó Sara, Sara más tarde empezó a afligir a Agar. Este verbo afligir es el mismo utilizado por el pueblo de Israel, por el pueblo egipcio que estaba afligiendo a Israel en Egipto. El mismo verbo. Y entonces, ¿qué pasa con Agar cuando sufre aflicción? Ella huye. Y entonces va para el desierto, posiblemente en el camino para su casa, en Egipto. Esta podía ser el fin de la historia. Este podría ser el fin de la historia. Pero en el versículo 7 del capítulo 16 dice: el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto.
y en el camino a Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai. Yo creo que es Sarai aquí, no Sarai. Sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de Sara, mi señora. El ángel del Señor le dijo: Vuélvete a tu señora y sométete a ella. Esta es la primera vez que aparece el ángel del Señor en la Biblia. La primera vez. Aparece a una mujer, a una extranjera, a una egipcia, no era israelita. En el comienzo del capítulo 16 parece que Sara es el centro de la historia. Pero el centro de la historia cambia para esta mujer extranjera, egipcia, esclava. Es interesante donde muchas veces la historia bíblica cambia el centro de la historia. Y vemos que podría ser el fin de la historia, pero no es el fin. Porque aquí vemos que el ángel del Señor busca a Agar. Y por la primera vez parece que Agar tiene un encuentro con Dios. Había hablado, había escuchado de Dios, había escuchado y experimentado un poco lo que quiere decir una relación con Dios. Pero ahora parece que por la primera vez tiene una relación directa con Dios. Y el ángel del Señor simboliza posiblemente Jesucristo antes de su encarnación. Y entonces, Agar tiene este encuentro, el ángel hace una pregunta y Agar responde solamente la mitad de la pregunta. El ángel preguntó: ¿De dónde vienes y dónde vas? Huyo de Sarai, mi señora. El ángel dice para Agar: vuelve a tu señora. Vuelve a tu señora. Y sométete a ella. Interesante que los musulmanes dicen que son descendientes de Ismael, hijo de Agar y Abraham. La palabra Islam quiere decir sumisión. Interesante que dice aquí: vuélvete a tu señora y sométete a ella. Y entonces Agar vuelve. El plan de Dios era que este niño fuera educado en las tiendas de Abraham, sob la responsabilidad y el ejemplo de Abraham. Y este niño parece que recibió todas las bendiciones que más tarde Isaac recibiría. Y con excepción de una. Y esta era que Ismael no era hijo de la promesa, del pacto. Era el hijo primogénito, pero no era el hijo de la promesa. Recibió promesa de pueblo, linaje, recibió promesa de ser una nación, recibió promesa de tierras y la bendición de Dios. Pero no era el hijo de la promesa. Versículo 11. El ángel del Señor agregó: has concebido y tendrás un hijo,
y lo llamarás Ismael. Dios oye. Esto es el significado del nombre Ismael. Porque el Señor oyó tu aflicción. En Éxodo 3, Moisés ya había huido de Egipto. Era un fugitivo. Estaba cuidando de ovejas de su suegro. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 6, el ángel del Señor también aquí aparece para Moisés. Y es muy interesante que Dios dice para Moisés en el capítulo 3, versículo 7. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Muy interesante. El Dios que oye, que oyó y vio a Agar, que vio su aflicción. Este mismo Dios, este mismo ángel del Señor aparece también para Moisés, para darle este llamado para librar el pueblo de Israel. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Quiero hablar un poquito de esta relación entre Moisés y la historia de Agar y Ismael. Es muy interesante esta conexión, así como vimos una conexión entre Judá y José. Las dos historias, estamos también viendo una conexión entre la historia de Moisés y la historia de Agar e Ismael. Una conexión entre el pueblo de Israel y Agar e Ismael. Entonces, Dios oye la aflicción. Y en el capítulo 16, Agar es la primera persona que da un nombre para Dios. Tiene esta visión de Dios y da un nombre para Dios, el Dios que me ve. Impresionante, una mujer egipcia, una esclava que fue la primera a ver el ángel del Señor. Tiene esta visión de Dios. Más tarde, cuando Abraham envía a Agar y su hijo Ismael de vuelta para el desierto, Abraham, que escuchó la voz de Sara en el capítulo 16, no quería escuchar la voz de Sara en el capítulo 21, cuando Sara dijo para Abraham, dijo: echa a esta sierva y a su hijo. Capítulo 21, 10. Echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de la sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Versículo 11. Este dicho apenó
en gran manera a Abraham a causa de su hijo, que era Ismael. A causa de su hijo, que era Ismael también su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. En todo lo que te ha dicho Sara, oye su voz. Fue necesario que Dios hablara con Abraham para oír la voz de Sara, porque en la primera vez que Sara habló no fue una buena idea, la idea de Sara, pero aquí Sara estaba cierta. Porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia, y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y la dio a Agar. Entonces él echa a esta sierva y a su hijo para el desierto. Y entonces, así como Abraham tuvo una prueba más tarde para sacrificar su hijo Isaac, aquí tiene una prueba de confianza en Dios, porque fue una decepción para Abraham perder su hijo Ismael. Tenía que confiar en Dios. Fue una prueba. Y Abraham fue aprobado porque obedeció a la voz de Dios. Más tarde tiene una otra prueba y fue aprobado porque confió en Dios. Y en la última hora el ángel dijo: no hagas nada para este niño, para este muchacho. Ahora sé que tú me amas. Pero una otra cosa interesante aquí, cuando acabó el agua y Agar pensó que moriría juntamente con su hijo, se distanció un poco porque pensó: no quiero ver mi hijo morir. Versículo 17 del versículo 21. Entonces Dios escuchó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios oyó la voz del muchacho desde donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Otra cosa muy interesante entre la historia de Agar y Ismael y la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Aquí dice, cuando Agar estaba llorando, que el ángel del Señor dijo: Dios escuchó la voz del muchacho. Ismael quiere decir: Dios escucha. Dios escuchó la voz del muchacho, pero el ángel del Señor habló con Agar para que alzase al muchacho. El muchacho clamó, lloró. Dios oyó y habló con Agar. El pueblo de Israel fue afligido por los egipcios, así como Sara afligió a Agar. Ahora el pueblo de Israel está siendo afligido por los egipcios. Y así como Dios escuchó la voz del muchacho y habló con Agar, también Dios escuchó la voz de los hijos de Israel y habló no con los hijos de Israel, habló con Moisés. Muy interesante la comparación, la relación entre la historia de Agar y Ismael y la historia de Moisés librando al pueblo de Israel. Hermanos queridos, las historias bíblicas están conectadas.
el plan de salvación de Dios se torna más claro cuando vemos estas relaciones entre las historias de la Biblia. No son historias aisladas. Dios está conectando estas historias para que nosotros conozcamos mejor la historia de la salvación de Dios y de la segunda venida de su Hijo, Jesucristo. Dios ve, Dios escucha el clamor. Él te escucha. Él escucha el humilde de corazón. Esta historia nos anima a confiarnos en Dios, porque Él escucha nuestro clamor, nuestro llanto. Puede ser que a veces no estamos conscientes que Él nos escucha, como la historia ilustra, pero las promesas de Dios son fieles porque Dios es fiel. Que Dios nos bendiga para que nuestra fe crezca en el Señor Jesucristo. Amén. Oremos juntos. Padre querido, la historia bíblica habla a nuestros corazones. Ayúdanos a confiarnos en el Señor, mismo en tiempos de aflicciones, de pruebas. Ayúdanos a confiarnos plenamente en el Señor como el profeta Habacuc y muchos otros confiaron. La promesa es cierta. Jesús vendrá pronto. Que tu paz esté en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor con todos. Amén.